Bueno, renovado el Fukifo, vamos a comenzar con el tercer panel del primer día de estas 13ª jornadas. El panel gira alrededor de educación y discapacidad y empiezo a presentar a la mesa. Lo haré en forma consecutiva, pero iniciando con uno, luego presento a las demás. Comienza este panel la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alejandra de la Rosa Vázquez. Ella además es magíster en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morales, también de México, y es doctoranda de esta casa de estudios de la UBA y es docente universitaria. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar acá en este panel de educación. Voy a hablar un poco de lo que es el programa Universidad de Discapacidad de esa Facultad de Derecho de la UBA, que digamos que es quien los convoca en estas 13ª jornadas nacionales sobre discapacidad y derecho. El programa Universidad de Discapacidad surge o se crea en marzo del año 2004, así ya dentro de un año, en la Facultad de Derecho, mediante la resolución 5110 del 04. Este programa ha sido pionero dentro de la Universidad de Buenos Aires. Se aloja actualmente en el centro Olanida, el Centro para el Desarrollo Docente, pero en sus orígenes formaba PASUTE, que era la Dirección de Carrera y Formación Docente, que en aquel entonces formaban un mismo departamento. Actualmente hay carrera docente y el Centro para el Desarrollo Docente, están separados. Dentro de los objetivos de este programa se contemplaban promover la investigación, la capacitación, el asesoramiento técnico para contribuir a la igualdad de oportunidades de estudiantes con discapacidad en nuestra facultad, además de fomentar tareas de cooperación con instituciones, tanto agencias tanto públicas como privadas, interesadas en esta materia, velando siempre por la inclusión de nuestros estudiantes con discapacidad. Además de proporcionar este apoyo y este acompañamiento, vemos la presencia, les digo, del programa en estos 13 jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos de manera consecutiva, y tengo que decir ininterrumpida, porque incluso ni siquiera en pandemia se suspendieron, se cambió el formato en modalidad online, pero se dice fácil, pero son 13 años. Estas jornadas, como les digo, tienen su origen, se crean a partir de este programa Universidad de Discapacidad. Desde su creación en nuestra facultad, este programa ha ido constituyendo otros espacios también en distintas facultades de la UBA, quizás no en el área de formación docente, algunas están dentro de la órbita de Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. ¿Por qué trabajamos derecho desde o a partir de la formación docente? Bueno, consideramos porque me siento soy parte del programa, dentro o a partir del trabajo con los docentes de la Facultad de Derecho, que realizan ajustes y brindan apoyos para los estudiantes con discapacidad. Recordemos que el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad realiza tareas de asesoramiento y orientación pedagógica a las cátedras, y que dentro de estos cursos, o como nosotros los llamamos módulos de formación, se destina un espacio a trabajos o contenidos relacionados con el ámbito de la universidad y de la discapacidad. En el año 2019 se emite una nueva resolución
la 4206/2019 debido a la necesidad de actualizar la normativa que sostiene el programa Universidad de Discapacidad, así como también poder reafirmar y fortalecer las tareas que se realizan en la promoción de la investigación, la capacitación y el asesoramiento que contribuyen a la efectiva igualdad de oportunidades educativas para con nuestros estudiantes con discapacidad. Y es así que se amplían a partir de esta resolución las funciones y las facultades de nuestro programa. En la misma resolución también se ratifica al coordinador, que tampoco es tema menor, ha desempeñado de manera loable, que es nuestro mentor, el doctor Juan Antonio Iceda. Dentro de las nuevas facultades que se amplían al programa, le voy a mencionar algunas, que es promover la participación de las personas con discapacidad en el ámbito universitario y proponer medidas para la eliminación de barreras que lo impiden, favorecer la concientización y la capacitación de todos los miembros de la comunidad universitaria sobre los derechos y las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad, impulsar y apoyar proyectos de investigación y de extensión universitaria en este campo, asesorar pedagógicamente a los docentes de las cátedras que requieran cuando tengan estudiantes con discapacidad que precisen alguna adecuación o algún detonable. Orientar a estudiantes con discapacidad para favorecer la plena participación en la vida universitaria. A tal efecto se podrán conformar el comité asesor con graduados y docentes que realicen tutorías específicas a estudiantes con discapacidad, brindar apoyo al posgrado de discapacidad y derechos, esto es lo que decía la resolución, y bueno, actualmente, y gracias al trabajo del director, de nuestro director de la carrera de especialización, deja de ser programa de actualización el contado y es la carrera de especializaciones, discapacidad y derechos, de la cual he sido orgullosamente estudiante y actualmente soy también orgullosamente docente, que están todos y todas invitados a cursar, así como también en los cursos del ciclo vocacional orientado sobre este tema, a la comisión de práctico profesional, que lo mencionaban en el primer panel, la comisión 1400 que dirige también el doctor Seda, y a estas nuestras jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos. Estas son algunas de las funciones actualmente, que no son todas, tiene más, pero quiero ser breve. Me pareció importante destacar las más relevantes. A la fecha, este programa, Universidad de Discapacidad, ha participado en distintos proyectos. Les podemos mencionar un par. En pandemia, mediante el canal de YouTube, que nos asistió para la virtualidad y para llevar a cabo estas jornadas de manera online, se creó con estudiantes con discapacidad y sin discapacidad de esta facultad un equipo de trabajo para poder, ¿cómo se los digo? La traducción automática, poder trabajarla para que fuera accesible a las personas con discapacidad auditiva. Tiene una traducción automática, pero tiene algún margen de error. Entonces se trabajó en ello para que la persona no oyente o sorda pudiera tener el texto adecuado. Otro proyecto fue que formamos parte del proyecto de investigación denominado Accesibilidad e Igualdad de Oportunidades en el ámbito universitario del Instituto de Educación Superior, el IES, de Aduba, que este proyecto culminó con la publicación del libro, una obra colectiva coordinada por el doctor Juan Antonio Iceda, que se llamó 20 años del programa Universidad de Discapacidad de la UBA, experiencias en accesibilidad académica para personas con discapacidad, a propósito de los 20 años de este programa.
Con respecto al equipo interdisciplinario, también tengo que mencionar que el programa cuenta actualmente con, por supuesto, abogados, pero también cuenta con una trabajadora social, un psicopedagogo que por allá está, que brindan asesoría y orientación tanto a docentes como estudiantes con discapacidad en nuestra facultad, y también dan a conocer este programa en los distintos módulos pedagógicos que se desarrollan de la carrera docente para los futuros docentes de nuestra Facultad de Derecho. Así que bueno, a veces una pincelada de lo que implica nuestro programa en la facultad y por el cual estamos hoy reunidos en estas 13 jornadas sobre jornadas relacionales sobre discapacidad y derechos. Toma la palabra ahora Leandro Carlos Alturria. Él es abogado y profesor en Ciencias Jurídicas y actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho, donde dicta la materia Didáctica Especial del Derecho. Además participa en la carrera docente, donde está a cargo del módulo 3, que es Didáctica Especial de la disciplina. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá acompañándonos. Agradecer al doctor Juan Seda por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta charla sobre discapacidad y educación, y a su vez también decir que me siento muy honrado de compartir con Alejandra, con Solange y con Alejandra también este espacio. ¿Qué tema? La educación, ¿no? Y cuando pensaba un poco en el abordaje de esta temática, se me ocurrió pensar en la educación como un instrumento de desarrollo personal, ¿no? Que ese desarrollo personal se logra a través de la adquisición de conocimientos, de la transmisión de los saberes, y no solamente de los saberes y de la cuestión académica bien precisa, sino también de los valores, ¿no? Porque en definitiva la finalidad de la educación en términos generales es un poco la convivencia, ¿no? Que este desarrollo personal tenga un efecto multiplicador con los distintos desarrollos personales y podamos lograr una convivencia armónica, pacífica, y además también contribuir al desarrollo del país, ¿no? Y pensaba también esta cuestión de haciendo foco en el desarrollo personal, las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuánto les cuesta ese desarrollo, esa interacción con el medio social, la inserción laboral, para lo que también la educación nos prepara, ¿no? Porque en definitiva lo técnico que vamos aprendiendo a lo largo de todo nuestro paso en el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el superior, viene de alguna manera a contribuir a ese desarrollo también laboral y profesional. Entonces pensaba y decía, bueno, ¿qué cuesta arriba se les hace a las personas con discapacidad? Y basado un poco en datos, no sé, quería compartirles, no sé si algunos de ustedes saben, que el ámbito educativo es donde más se ejerce discriminación. Le sigue el ámbito laboral y después, más atrás, la vía pública, ¿no? Entonces, si partimos de esa base de que en el ámbito educativo es donde se ejerce más discriminación, me preguntaba nosotros como profesionales del derecho, la responsabilidad que tenemos
de poder hacer frente a esos avasallamientos porque, ¿qué pasa? Esto no es solamente una estadística, también lo vemos reflejado directamente proporcional a la judicialización de muchos casos que llegan por no admisión en los institutos educativos, la cuestión de la permanencia también. Hay muchos casos donde y los alumnos con discapacidad están en el sistema educativo, pero en algún momento, producto de la propia situación que llevan consigo, no les dan, por ejemplo, el pase al nivel secundario. Entonces, estas cuestiones, ni hablar de los problemas de accesibilidad. En los paneles anteriores se habló sobre justamente las cuestiones edilicias, para que las personas que tienen algún problema con la movilidad puedan acceder. El transporte, ¿no? Que es tan necesario. Entonces, todos estos casos que llegan a la justicia tienen un fundamento por el cual nosotros, como profesionales del derecho, podemos tomar y hacernos valer de la Ley Nacional de Educación Nacional, que es la 26.206, que en su artículo 11, que tiene 23 incisos, justamente nos hace un recorrido sobre todo esta cuestión del desarrollo personal, ¿no? Y cuando toma la cuestión de la discapacidad, habla sobre establecer una propuesta pedagógica que se adapte a las posibilidades para que se pueda integrar y por ende ejercer sus derechos. Porque, en definitiva, también la educación se forma en ciudadanos, ¿no? Entonces, es algo que vemos mucho en la materia que dicto de didáctica especial del derecho, en el profesorado en ciencias jurídicas. Justamente pensamos mucho la noción del ciudadano. Y esa noción del ciudadano que tenga una participación, que reclame por sus derechos, y vaya que, bueno, la discapacidad necesita tanto de nuestra ayuda. Pero no solamente tenemos, bueno, además del artículo 11 de la ley establece la modalidad de educación especial, ¿no? En su artículo 44 habla sobre también esto de posibilitar una trayectoria educativa que permita el acceso a la información, a los saberes técnicos, ¿no? Cuánto es importante hoy en día en la era de la tecnología y de la comunicación, y poder valernos los docentes de estas herramientas como para poder acercarnos más a la transmisión del conocimiento, ¿no? Para que nuestros alumnos aprendan. Contar con personal especializado, asegurar el transporte y los recursos técnicos, garantizar la accesibilidad física, en fin. La ley es muy, muy rica en ese sentido, y creo que los invito a que cuando tengamos que reclamar y algún derecho que fue vulnerado en términos educativos a una persona con discapacidad, tenemos la herramienta con que poder defender sus derechos. Pero no es la única. También está la Convención, ¿no? En su artículo 24, habla justamente sobre estas cuestiones. Por ahí de una manera más general y ambigua, ¿no? Pero la realidad es que contamos con estos instrumentos. Nosotros, como profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad y el deber de poder
valernos de esta situación como para poder pensar en el desarrollo personal de todos, sin excepción alguna. Así que, bueno, este es mi pequeño aporte. Espero que les haya gustado. Natalie, bien, no te daño nada. Bueno, ahora vamos a escuchar a Solange Camaño. Ella es abogada y está de esta casa y además que es profesora de nivel medio y superior. Y sí, correcto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Solange y como bien me presentaron, soy abogada egresada de esta facultad y también docente. No sé si saben, pero la facultad cuenta con un profesorado en ciencias jurídicas que nos habilita a dar clases en nivel medio y superior no universitario. A diferencia de el ingreso a lo que es la UBA, para poder ser docente de la misma se debe hacer los 4 módulos pedagógicos y bueno, por suerte pude pasar por todos los... Así que también soy docente de nivel medio de un colegio de modalidad especial. Justo cuando estaban hablando por acá y comentaban lo del programa de discapacidad, lo tenemos a Adrián Soto, allá al fondo, que ha formado parte de nuestra visita que hicimos de parte del colegio especial a la facultad. Fue una gran experiencia. La verdad que muy enriquecedora porque los chicos deben saber cuáles son sus derechos, más allá de que no podemos garantizar como docentes que ellos lleguen a alcanzar este nivel, porque como lo dijo Juan Seda al principio, la facultad debe hacer ajustes razonables, ¿sí? No es regalar nota ni que se le ponga coronita a nadie. Realmente todos debemos hacer el esfuerzo y se debe hacer un ajuste para eso, de las estrategias, del material y sobre todo recalco el trabajo interdisciplinario. Para mí es fundamental, tanto en nivel medio como superior, hablar con otros colegas, ¿sí? Formar un equipo que haga que a través del intercambio, ¿sí? Podamos enriquecernos todos. Una persona con discapacidad y un diagnóstico no es limitante de nada, porque lo que funciona con uno puede no resultar con otro. Entonces me parece que lo enriquecedor es probar, en la prueba y el error, reconocer, escuchar a la persona con discapacidad. Así que, bueno, desde el lado de nivel medio les voy a contar un poco cómo es en el colegio donde trabajo. Me acuerdo que mi primera experiencia fue que me dijeron, Sol, ¿querés venir a observar una clase? Y sí, la verdad que fui. Yo estaba en mi primer materia del profesorado, me senté atrás, era de educación cívica. Y hay algo que me sorprendió mucho en el colegio de modalidad especial y que tiene que ver con esto que decía Lea, los valores. La verdad me sorprendí cómo con algo tan básico se podía hacer la diferencia. Entre ellos, entre el grupo, se ayudaban. Si había alguien que tenía alguna dificultad con ponerse en la materia, con organizarse y entender que eso era derecho o era educación cívica, el compañero agarraba y sacaba las cosas de la mochila y decía, che, estamos en derecho, ponete, presta atención. Entonces, es eso lo que llegó, qué cosa tan básica de que entre ellos se incluían y la inclusión era real. Y en cambio en otros colegios, cuando notaba que habían 33 chicos, de los cuales a veces como mesero de la vorágine diaria, no te anticipan que vas a tener un chico con síndrome de Down. Y es terrible que no te digan que vos vas a encontrarte con esta situación, que puedas anticiparte a adaptar el material a lo mejor, a conocerlo. Recalco esto de que no es catalogar y decir, bueno, porque tiene síndrome de Down es así o tengo que hacer esto. No, y es prueba y error. Pero bueno, me tocó un grupo así y yo me quedaba mirando como con ese pensamiento que tenía antes de, ahora, ¿por qué no lo ayudan? ¿Por qué no lo ponen? No, chicos, con algo muy básico, y lo hablé.
Entonces, bueno, me parece que va por ese lado, desde lo humano, desde conocer al grupo y sus particularidades, de trabajar en forma interdisciplinaria. Y, por ejemplo, algo que les cuento que tenemos en el colegio especial es que los chicos administran su propia librería. O sea, tienen que hacer facturas, hacen las fotocopias de los libros, y entonces de cosas prácticas que pueden enriquecer demasiado. Y bueno, lo que decía Lean de la inclusión, ¿no? Y de que a veces hay barreras en el mundo laboral, pensar desde nuestro título habilitante, ¿sí? Que bueno, en provincia y en capital en distinto las materias que podemos dar, que para eso deberías dar una clase muy puntual que explique cómo es el ingreso en ABC en provincia y en capital, pero en sí las materias son un montón: derecho, trabajo y ciudadanía, educación cívica, y pensar desde esta área, por ejemplo, trabajo y ciudadanía, qué es lo que puedo aportar para el día de mañana ese chico pueda tener algunas herramientas, ¿sí? Hay páginas, sitios web desde Inclúyeme, que pueden armar su currículum, ver ofertas. Entonces, desde ese lado es acompañar y hacer conocer los derechos. Así que bueno, este año vamos a repetir la salida, así que Adrián, no tendrás que volver a recibir. Pero bueno, sí, algo que también quiero agradecer, que él tiene una formación muy particular que también me hizo vivir esa salida de otra forma, porque realmente el trabajo con psicopedagogos, con terapeutas, o sea, es muy enriquecedor cuando vos como docente contás con eso y mantenerlo a él en las salidas que hacemos, ¿sí? Así que bueno, ese es mi pequeño aporte. Gracias. Bueno, y ahora nos va a acompañar entonces Alejandra Muga. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, es diplomada en Gestión Educativa por Flarso, magíster en Docencia Universitaria también por la UBA, docente con más de 30 años de antigüedad en universidades públicas y privadas. Es directora de la especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas y coordinadora de la especialización en Discapacidad y Derechos también por la UBA. Tiene la palabra. Buenas noches, gracias a todos por estar. Si yo tuviera que definir todo lo que acaba de leer Mabel, diría: soy docente. Soy profesora desde que tengo uso de razón, porque amo la profesión desde que era muy chica. Tuve, yo creo, el privilegio, porque no a todos les pasa, de saber desde muy chica qué era lo que quería hacer. Y era ni más ni menos que estar en un espacio con otros enseñando. Cuando estaba pensando mi participación hoy, y a modo de no ser reiterativa con mis compañeros de panel y con los que me vienen escuchando hace años, digo, bueno, ¿en qué me voy a centrar esta tarde? ¿Qué voy a compartir? Y se me ocurrieron algunas ideas que estuve apuntando desde ayer a la tarde, y dos ejes para pensar hoy con ustedes se me ocurrieron, que era la accesibilidad académica y igualdad de oportunidades. Nada original. Pero cuando pensaba esas dos palabras, al mismo tiempo pensaba por qué vinieron estas dos palabras a mí, tratando de compartir este espacio con ustedes, porque en definitiva hay muchas cuestiones que tenemos que seguir pensando, hay muchas cosas por hacer para tratar de asegurar y garantizar esta igualdad de oportunidades que no está garantizada en el sistema educativo, o por lo menos no está en los términos que nosotros quisiéramos que esté. La accesibilidad, lograr que el entorno,
los recursos, las propuestas, los materiales tengan la condición de accesibles para todas las personas, pareciera algo mínimo, pero nosotros que estamos trabajando de manera más cercana, que estamos tal vez batallando en una ONG o en la formación o en el ámbito privado o porque tenemos un familiar, sabemos que la accesibilidad no está lograda en muchas situaciones, particularmente en el ámbito educativo. Identificar las barreras que impiden que esa accesibilidad sea plena es la tarea, me parece, de los que estamos trabajando en la universidad. Barreras que tienen que ver con el ingreso, y no porque en nuestras universidades públicas el ingreso está asegurado, es irrestricto, las personas no deben abonar, pero no necesariamente estas barreras de ingreso tienen que ver con esas dos variables. A veces tienen que ver con otras cuestiones, como el transporte que no llega a la casa de estudio, o como un joven que, aunque tenga un certificado de haber finalizado el estudio secundario, no tiene las herramientas mínimas para poder decodificar un texto y comprenderlo cabalmente. Entonces, esas barreras en el ingreso están presentes. Seguramente ustedes habrán escuchado en estos últimos días las pruebas, los niveles de deserción, de abandono y los resultados de los niños y los adolescentes en lengua y en matemática. Y no estamos hablando de personas con discapacidad. Estamos hablando de los estudiantes en general. 5 de cada 10 chicos no comprende lo que lee. 5 de cada 10 chicos no termina el secundario. Entonces, ¿cómo llegan esos adolescentes y esos jóvenes a la universidad? Trabajo en la formación de profesionales que ejercen la docencia, abogados, contadores, licenciados en economía, que están deseosos de buscar buenas propuestas de enseñanza. Y cuando en todas las clases, en algún momento yo meto el tema de la diversidad, de pensar la discapacidad, pareciera que están descubriendo un mundo del cual no tenían conocimiento, porque el sistema educativo nos hizo creer durante mucho tiempo que los grupos son homogéneos y que todos los que están en un aula aprenden al mismo tiempo. Cuando rompemos con esa idea, yo como docente es lo que todo el tiempo estoy trabajando con mis grupos y que son profesores en ejercicio de la tarea docente, empiezan a entender que con decir las cosas no alcanza, que transmitir información no es enseñar, que decirles a los chicos que repitan las cosas no es que hayan aprendido, que el aprendizaje se construye, que el docente facilita esa construcción a partir de muchos caminos y que entonces presenta un video, presenta un PowerPoint, presenta su palabra dialogada y que permite que el otro se exprese. No hay una sola manera de enseñar, porque no hay una sola manera de aprender. A veces cuando yo empiezo a romper algunos esquemas y algunas cosas, está la queja y la cuestión de, pero yo tengo 30, yo tengo 40, yo tengo 80, yo tengo tal horario. Y yo siempre les digo, no sé quién les dijo que ser docente es fácil, porque ser docente es muy complejo. Lograr que todos los alumnos de un grupo aprendan significativamente es muy difícil.
Y no siempre tenemos la certeza de que eso suceda, porque aún un alumno que se saca un 10, nosotros no podemos asegurar que esa persona aprendió. Como tampoco podemos asegurar que aquel que se sacó un 4 no aprendió, no. La tarea de enseñar es compleja y en el ámbito universitario también lo es. Porque si hay un espacio donde la diversidad es más diversa, es en el nivel universitario, donde hay jóvenes que terminaron el secundario y están en las aulas universitarias, pero hay personas mayores que en su momento no pudieron estudiar porque tenían que encarar un trabajo y no tuvieron la posibilidad de terminar el secundario e ir. Personas que atravesaron diferentes situaciones y tuvieron que dejar la carrera y la retoman después de unos años. Estudiantes que vienen de lejos y que están en las aulas y estudian. O sea, el panorama dentro de las aulas universitarias es el más diverso de todos, porque ni siquiera los parámetros de la edad, como fueran en otras aulas, en el primario o en el secundario, los está cobijando. Entonces, pensar la diversidad para mí es lo básico en el aula, porque ¿cuál es la intención que yo tengo cuando estoy en el aula? Lograr que todos mis estudiantes aprendan. Y entonces ahí yo no estoy mirando la dificultad o no estoy mirando si es una persona con discapacidad o no lo es. Estoy mirando su proceso, estoy mirando su construcción, estoy mirando cómo llegar a él, a ella, de una manera única e irrepetible. Paola hace un rato decía, no quiero hablar de protocolos. Acá Leandro decía algo parecido, no quiero pensar en cosas iguales, porque muchas veces a los que estamos tal vez pensando en la cuestión de la discapacidad, o por lo menos a mí me pasa, decime, ¿cómo hay que hacer? Yo tengo un alumno, hay un protocolo, ¿no me lo das? Y entonces, como si el aprendizaje fuera una respuesta ante un estímulo, y no lo es. ¿Podemos pensar cuestiones atinentes a la discapacidad? Sí, porque yo hace 15 años que estoy trabajando en este tema, antes no lo había pensado como una parte de mi formación. Yo trabajaba en didáctica, en tecnología, hasta que una docente me dijo, tengo un alumno con discapacidad en el aula, ¿lo puedo evaluar igual que a los otros? Y yo que no sabía nada de discapacidad, le dije, sí, Gaquela, ¿por qué no? Fue la primera reacción que tuve. Después dije, no, capaz que remetí la pata, capaz que... Y ahí empecé a trabajar y lo conocí a Juan en el tema de discapacidad. Porque yo decía, yo tengo que saber mucho de discapacidad para asesorar a los docentes. Y después me di cuenta que en realidad lo que yo tenía que seguir sabiendo mucho, aunque leyera de discapacidad porque estoy trabajando en eso, era sobre docencia, era sobre enseñanza y sobre lograr aprendizajes en todos los estudiantes. No hay recetas, no hay respuestas únicas, porque cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros aprende de manera distinta. Entonces, creo que en la formación de los docentes, hoy Juan nos pasaba unos puntos acerca de qué podíamos decirle a él, y él en uno de los puntos puso, ¿se puede formar a los docentes? Obvio, decía yo, obvio, ¿cómo no? Claro que se lo puede formar, pero no necesariamente formarlos en discapacidad, sino formarlos en docencia y hacerles recuperar esa noción propia del docente, que es aquel que está en el aula para compartir el aprendizaje de sus alumnos, que es también aprendiz, porque al momento de enseñar nosotros estamos aprendiendo, y que no es el único poseedor del saber. Reconociendo las diferencias de sus estudiantes en los diferentes grupos, por supuesto que va a lograr atravesar esas barreras que no permiten
que muchos estudiantes con discapacidad lleguen a las aulas universitarias. Incluso si están en las aulas universitarias, muchos no finalizan. Y no porque el docente sea un malo, que no hace lo que debe hacer, porque el deber ser, yo no soy abogada y a ustedes les encanta hablar de todas esas cosas, el deber ser, no, el docente debe, el docente hace lo que puede con lo que tiene. Y si tiene 80 pibes en el aula universitaria, es complicado, pero nadie está solo. Nadie está solo. Si yo estoy en el aula, tengo a mi compañero de cátedra, tengo al otro docente, siempre puedo recurrir a alguien. Pensar la tarea en solitario, cualquier trabajo que hagamos en solitario, nos dificulta muchísimo la posibilidad de tener un resultado positivo. Si nos pensamos como equipo, como grupos, con un entorno que construimos, un espacio donde yo hoy escuchaba a muchas de las personas que en algún momento fueron alumnos nuestros. Y yo me sentía orgullosa de escucharlo a Marco en el panel, porque me acordaba cuando yo estaba dando en el CPO Discapacidad Derecho y él recién se estaba iniciando en la formación de la ciencia jurídica. Y puedo decir lo mismo de un montón de personas que estuvieron hoy acá y que están del otro lado. Buscando, leyendo, aprendiendo, pero sobre todo mirando al estudiante como una persona que tiene deseo y voluntad de aprender. Now. Muchas gracias por el panel. Si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta, ya la más de tiempo. Qué buena Le quiero hacer una pregunta a la quinta bicle del mes. Y la profesora... Porque claro, no sabe, pero ella está... Mabel está escribiendo su tesis de doctorado y su tesis de maestría, está haciendo su tesis de doctorado sobre educación. Y muy brevemente, si no se molestan los de padre, que brevemente cuente sobre qué estás investigando. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mabel Mora, tal como decía el doctor Seda, yo soy profesora y siempre digo lo mismo, soy profe. Y antes decía que soy maestra nada más, pero en honor a las maestras retiré la presentación porque no soy maestra, ¿no? Y los maestros de primaria. Y en este recorrido que voy haciendo en el campo de la educación como profesora, empiezo a formarme en relación a la discapacidad. Hace muchos años lo conocí a doctor Seda, hace muchos años, pero muy chiquita y ella era grande. Y de ahí me empecé a encontrar con debates, yo de las que decía, porque el modelo social de la discapacidad y el modelo médico, y de repente un día así como que, no sé si me lo dijo así, como decir, o lo dijo y yo lo escuché, lo tuve y qué mal, ¿no? Y cuando uno está aprendiendo, hice todo mal, vuelta a foja cero, bueno, eso como en aquellos primeros años. Y de ahí fui entendiendo que la vinculación entre la educación y la discapacidad, y en esa intersección, lo que a mí me interesaba saber era qué sucedía con las prácticas de la enseñanza que, intuyo, están orientadas a la inclusión y que esa orientación tiene que ver o está transversalizada por diferentes elementos o componentes de la escena educativa que no siempre son visibles y que tienen mucho de lo que quienes están en este panel fueron enunciando. La profesora Solange decía, es una cosa tan básica, ¿no? Y recuperó lo que traía la última participante, cuando pedía algo así como recomendaciones para, ¿no? Como recomendaciones para o instrucciones para seguir una escalera. Volviendo a la centralidad de mi tema de investigación, yo lo que busco es reconocer cuáles son esas características que dan cuenta de prácticas de enseñanza
que vuelvo a decir, se orientan desde mi posición de investigadora a los procesos de inclusión y que tienen rasgos diferenciados, ¿no? Que quizás tengan que ver con eso tan simple como lo que decía Solange, ¿no? Como trabajar para mí, o lo que tomo ahí de otras categorías, tiene que ver con cómo se piensan las estrategias y qué sucede con el trabajo colaborativo y cooperativo. Digo, categorías tan viejas que a nadie le debe generar ninguna novedad, pero que en la escena escolar muchas veces no aparecen porque quienes somos responsables de las escenas escolares no las ponemos ahí a trabajo, ¿no? Y entonces, en esto que también, si no me equivoco, Alejandra, caías sobre la formación, ¿no? Esa formación que trae o que tiene que ver con la formación del ciudadano que traía Leandro, y tan preocupado, ¿no? Con la ley de educación nacional y qué pasa con la modalidad de educación especial. Yo me peleo mucho con la modalidad, me peleo mucho con la idea de pensar que hay una modalidad que, a diferencia de un nivel, se supone tiene que acompañar a todos los niveles, y que resulta que cuando llegamos al nivel superior dice, yo no tengo competencia, no sé nada acá. Entonces pienso ahí, el estudiante como sujeto de derecho perdió eso que venía haciendo desde el jardín, nivel inicial, primario, secundario, los apoyos en materia educativa, el PPI, etcétera, etcétera. Resulta que cuando llegas al nivel superior, que cumplimentas el requisito que es haber acreditado el nivel anterior y ser argentino nativo por opción, ya no contás más con todas esas apoyaturas que sostenían tu trayectoria. Entonces, esas trayectorias que dejan de ser teóricas y se transforman en reales, como dice Terigi, empiezan otra vez a romperse, ¿no? A entrar en un estado de fragilidad donde lo que queda en evidencia es que el estudiante, así tan solo como tiene en oferta cualquier otro, no puede, ¿no? Y entonces se vuelve a colocar cierto asunto en la responsabilidad individual de ese estudiante y no en los compromisos y en cierta cosa que decía Alejandra también sobre los docentes deben. Los docentes hacemos lo que podemos con lo que tenemos, punto. Y aquellos que hemos avanzado un poquito más en cuestiones vinculadas con los recursos, con la accesibilidad académica, por eso digo, celebro que en esta Casa de Altos Estudios desde hace muchos años se viene conversando, ¿no? Y trabajando y armando en términos de políticas, me parece, académicas, materiales y formación respecto de la accesibilidad académica, porque entiendo también ese es un punto de fortaleza para poder pensar que algo del orden de la igualdad de oportunidades aparece en las posibilidades reales de los demás. No sé si contesté la pregunta o me fui por cualquier otro lugar, pero bueno, por ahí ando, y si hay alguna pregunta, agradezco al profesor la oportunidad.